Bienvenidos a Un Resplandor de Luz en el Camino. Soy Héctor Catani y hoy quisiera compartir con ustedes el tema sobre el hombre tras las huellas del Titanic. Primeramente, meditar en un texto de la Biblia en Proverbios 14, versículo 12, donde se nos dice que hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Todo una invitación para reflexionar por qué caminos estamos llevando nuestra vida. ¿Un camino de vida o un camino de muerte? El Titanic fue el gran protagonista del naufragio más grande de la historia marítima. Y el hombre hoy está siguiendo las huellas del Titanic. Junto al Titanic y su hundimiento se perdieron 1.522 vidas. El transatlántico en el mar era notorio como el gran coloso del mar, y muchos en su tiempo le llamaban el insumergible. El 31 de mayo del año 1911, un empleado de la compañía naviera Estrella Blanca dijo que esa embarcación ni siquiera Dios la iba a poder hundir. El Titanic tenía una longitud de 400 metros. Tenía una capacidad para 4.400 personas y tenía motores con 50.000 caballos de fuerza. El Titanic era el reflejo de la seguridad, el reflejo del lujo, de la riqueza y del modernismo. En otras palabras, el Titanic representaba la vanidad humana. Su primer viaje estaba previsto desde la ciudad de Liverpool en Inglaterra hasta la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Aquel viaje iba a ser el debut y la despedida del mar, porque el 15 de abril del año 1912 fue el día en que el Titanic se encontró con aquel iceberg que, según se comenta, sobresalía del nivel de las aguas unos 300 metros. Allí fue que se encontraron el coloso de acero y el coloso de hielo. Todas las maniobras que hizo el capitán Edward Smith fueron inútiles. La colisión era inevitable. Y así fue que el Titanic, herido de muerte, siguió su camino hacia una sepultura de hielo. Al momento de hundirse, la orquesta estaba sonando, entonando un himno que se llama Más cerca de ti, oh Dios. Aquellos que asisten a las iglesias bautistas, en su himnario es el número 307, y esa fue la música y la letra del himno que acompañó a aquellos que se fueron al fondo del mar para siempre. Dice el título del himno: Más cerca de ti, oh Dios. Al hundirse el Titanic, aquella lápida de vapor y humo formó un inmenso hongo que marcaba el camino definitivo a la sepultura del gran transatlántico, de aquel coloso del mar. Esta gran tragedia en la historia es una invitación para usted y para mí, para reflexionar en nuestro andar, porque muchas veces nuestra vida pareciera que estamos siguiendo las huellas del Titanic, es decir, que nos vamos a hundir para desaparecer definitivamente. ¿Por qué sucede esto con las personas? Muchas veces es porque hay una excesiva confianza en el hombre, en sí mismo. Dice la Biblia a través del profeta Isaías, el capítulo 55 y el versículo 6, buscad a Dios mientras éste está cercano. Abandone el impío su camino. Hay un llamado a corregir el rumbo, un llamado a corregir nuestro camino. Pues el capitán Edward Smith
el capitán del Titanic, fue advertido por otras embarcaciones 6 veces a que aminore la marcha y que cambie el rumbo porque había evidentes peligros de choque con iceberg. Pero el capitán no escuchó ninguna de las recomendaciones, así como las personas no escuchan ninguna clase de consejo, ni aceptan la palabra de Dios, ni aceptan el consejo de Dios en su vida. El capitán Edward Smith confió en su experiencia y él parece que creía que el Titanic era realmente insumergible, así como usted puede creer que es una persona inmortal o que nunca verá cara a cara la muerte o que no se encontrará con la muerte en su camino. Es que el hombre tiene una excesiva confianza en sí mismo. El hombre de hoy se cree autosuficiente. El hombre de Dios piensa que puede vivir dándole la espalda a Dios y no atiende los consejos de la Biblia, mucho menos los de un predicador. El hombre piensa que todo lo puede resolver él solo, sin ayuda del cielo, sin poder de lo alto, y así es que se da la nariz una y otra vez contra el suelo, una y otra vez contra la misma pared. Porque la vanidad del hombre fue lo que hizo que el Titanic tuviera ese destino. El Titanic no tenía botes salvavidas suficientes. El Titanic tenía cohetes que eran de color blanco que servían para saludarse de una embarcación a otra. Ni siquiera tenía esas bengalas de color rojo para pedir socorro, para buscar auxilio. Era tal la vanidad y tal la confianza que no tenían forma de pedir ayuda. ¿Saben qué? El capitán Smith cometió un grave error y otros pagaron las consecuencias. A veces en nuestra vida nuestros graves errores nos llevan a un camino de perdición, pero también en nuestras malas decisiones arrastramos a otros a que paguen severas consecuencias. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, en el capítulo 37 y en el versículo 10, dice la palabra, dice que por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Sin duda alguna, aquel día Dios mandó al fondo del mar el orgullo humano, porque se creía que era el orgullo de la ingeniería británica, el Titanic, pero fue aquel iceberg, aquella enorme piedra de hielo la que lo colisionó y lo envió a la tumba definitiva. Se dice que en la parte de adelante del Titanic decía no hay Dios, o no a Dios. Y así andan los hombres de nuestro tiempo, como que no tienen a Dios, como que no conocen a Dios, como que no esperan nada de Dios. Yo no le estoy preguntando ahora a usted si es parte de una iglesia o de una religión que le inculcaron sus abuelos o sus padres. Lo que yo quiero preguntarle a usted es, ¿tiene a Dios en su vida o no tiene a Dios? ¿Conoce usted a Dios en su vida o no lo conoce? Porque no sea que usted esté siguiendo las huellas del Titanic y su vida desaparezca en la profundidad, en las tinieblas. Bueno, dice la Biblia que hay un solo camino al cielo y este es Cristo. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino al cielo, es el único camino a Dios, Él es el único camino a la salvación. No se engañe, porque quizás usted hoy se siente fuerte, seguro, quizás hoy usted se siente un todopoderoso, pero usted necesita buscar a Dios, usted necesita creer a Dios. Muchos años después se remató un chaleco del Titanic en $68,000 en una subasta. Aquella gente que se fue al fondo del mar hubiese dado mucho más que eso por salvar sus vidas. ¿Qué daría usted por salvar su vida? Busque a Cristo, pida que Él perdone sus pecados, pida a Cristo en esta hora que Él le dé la salvación eterna y sea salvo por Cristo Jesús. Soy Héctor Catani y nos encontramos en un nuevo resplandor de luz en el camino.